no, la Jacqueline aparece JT. ¿Ya ven, perros? Sí, pero si se meten en una cosa El que está ahí, GU es dice otro, que... tiene un nombre de guess y un montón de números. Ajá. A ver, según aquí está, nada más, vamos a hacer como A ver, clase. sáquelo, a ver si soy yo. Sáquelo. Si soy yo, no lo voy a perdonar, profe. A ver, No eres tuya que. Sí, sí es. Yeah. Porque a mí me dice Jacqueline Tirado, no está en la llamada, ni siquiera David ya la Rivera. quité. Y a mí también me aparece eso. Dios mío. Es ella. ¿Sí? Pues avísenle que se vuelva a conectar. Ok. Y el Pedrito, ¿por qué no se mete? Vive la vida a gusto y se levanta. Bueno, muchachos, vamos a apurarnos porque tengo al ratito otra clase y creo que ustedes tienen otra, ¿no? Sí. Sí. Desgraciadamente sí. Los está escuchando el maestro, ¿eh? Ay, yo perro maldito. Bueno, ok. El día de hoy vamos a hablar de un poco de la tarea que ya ustedes hicieron y también, por supuesto, del teórico, específicamente de Eysenck. Jacqueline Tirado se unió. Sí, aquí aparece ya como JT. Qué raro. Bueno, les decía, vamos a hablar un poquito de... Perdón, es que queríamos corroborar que no entraran ajenos al grupo. ¿Qué pasa? Bueno. ¿Alcanzan a ver? Estoy compartiendo pantalla. ¿Alcanzan a ver la diapositiva? Sí. Sí. ¿Sí? Ok, Sí. perfecto. Muy bien. Bueno. Decíamos, vamos a hablar un poquito de la teoría de la personalidad de Eysenck. ¿Alguien se acuerda a grandes rasgos cuáles fueron sus máximas o alguna aportación de Eysenck específicamente? Se la debo, Sí, crack. eso, pero también algo más. Ah. Yo que busco mi trabajo. Eysenck. Cárgano. ¿Puedo sacar mi ¿Alguien trabajo que para se- apoyarme? ¿Mande? ¿Puedo sacar mi trabajo para apoyarme? Sí, sí, adelante. No, sí que chiste. Ya está cargando. ¿Nadie se acuerda algo de Eysenck? No, de verdad, no, profe. Ok, no se preocupen. Bueno, vamos a iniciar. ¿Cuál es el enfoque de las aportaciones, o mejor dicho, de la teoría de Eysenck? Bueno, específicamente, su enfoque dice, se enmarca dentro de la teoría de los rasgos. Si se fijan, volvemos a utilizar el término rasgos, es decir, los componentes de la personalidad, ¿ok? Si algo hizo diferente la aportación de Eysenck, por ejemplo, de Allport, que también manejaba rasgos, es que Eysenck comienza a darle mucha mayor relevancia a la conducta, al comportamiento humano, pero desde una perspectiva biológica, es decir, cómo los aspectos biológicos van a determinar gran parte de la función de la conducta humana. O sea, no es nada más como hablar de un comportamiento por el simple hecho de que sucede en un individuo, sino que el comportamiento tiene una base y su base es biológica. Bueno, este fue uno de los autores que dio como fue un parteaguas en el sentido de la biopsicología, que de hecho vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Bueno, como decíamos, también él aborda rasgos y dice que asume que la conducta está determinada por atributos relativamente estables, que son las unidades fundamentales de la propia personalidad.
Entonces, si se fijan, también igual que Alport, los rasgos es la unidad fundamental de la personalidad, porque predisponen a una persona a actuar de una manera determinada. Entonces, también la personalidad es lo que hace ser diferente a ese individuo con respecto a los demás y lo que lo lleva a actuar de tal y de cual manera. Si se fijan, hasta este punto es muy similar lo que nos dice Eysenck de lo que nos hablaba Alport. ¿Sí vamos bien? Sí. Sí. Ok, ¿sí? Sí. Obvio, microbio. Ok, bueno, Eysenck y la genética, partimos de esta pregunta. Podríamos decir, caray, pero si estamos hablando de personalidad, ¿qué tendría que ver la genética? Pues bueno, es parte de lo que hablábamos hace ratito. Específicamente diríamos, ¿qué tendría que ver para Eysenck la cuestión genética? Bueno, simple y sencillamente, porque gracias a sus aportaciones, Eysenck logra ser como uno, no el único, ni el primero, pero sí uno de los pioneros en hablar del ser o del individuo biopsicosocial. Creo que ya abordamos una vez un poquito este término. ¿Se acuerdan qué es o saben qué es un ser biopsicosocial? No. Cintia, Jacqueline, por ahí se me escapan. ¿Alguien se acuerda o sabe qué es un individuo biopsicosocial? No. No me acuerdo. Ok, vale, no se preocupen. Bueno, dice entonces, Eysenck y la genética como pregunta. Bueno, sí, Eysenck aportó a un estudio de la personalidad en función de rasgos. Esos rasgos son parte o componentes esenciales de la conducta del ser humano. El ser humano, dice, es un individuo biológico, es decir, parte de nuestra esencia son cuestiones biológicas, por ejemplo, el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, el funcionamiento de nuestro sistema endocrino, el funcionamiento de las neuronas, el funcionamiento de órganos como, no sé, el hígado, el riñón, el corazón, los pulmones, qué sé yo, ¿no? Entonces, gran parte de nuestro actuar está regido por nuestro aspecto biológico, es decir, todo lo que compone nuestro cuerpo. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? A eso se refiere biológico. ¿Vamos bien? Sí. A lo físico. Exactamente, es lo físico. Nuestra sangre, nuestro aparato reproductor, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema endocrino, el corazón, el aparato circulatorio, el sistema circulatorio, todo eso se refiere a lo fisiológico, o sea, a lo biológico. Entonces, un individuo, es un ser biológico, ¿vale? Pero también dice, un individuo es un ser, es un ser psíquico o psico. ¿Qué quiere decir? Que hay aspectos psicológicos que, sin lugar a dudas, influyen en nuestro comportamiento. Por ejemplo, si alguien tiene, por ejemplo, algún tipo de esquizofrenia, ¿mande? Un deseo, Sí, una sí, motivación, una motivación, dimensión. motivación intrínseca, extrínseca, Dimensión. un deseo, una necesidad, o sea, todo eso va de la mano con lo psicológico, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a actuar, ¿ok? Si se fijan, hasta ahí hay cierta relación entre lo biológico, o sea, nuestro organismo, y lo psicológico, nuestra cognición, ¿ok? Pero dice, también un individuo no es exclusivamente biológico y psicológico, sino también es social. ¿Por qué social? Porque sus relaciones interpersonales, o sea, su comunicación, el establecimiento de relaciones con otras personas, también influyen en el comportamiento. Para ustedes los forenses, esto es clave, ¿no? Que los individuos somos seres biopsicosociales. Eso es clave, eso es como quien dice, la base del entendimiento del comportamiento del infractor, ¿no? Del violentador, del que comete delitos, o sea, eso es base, ¿no? Muchas teorías basen de esta parte. Entonces, ya que entendemos que un individuo es biológico, fisiológico, o sea, también psicológico y también social, ya que entendemos esa parte, nos va a llevar de cierta manera a entender en qué medida el individuo o de qué manera el individuo actúa de tal y de cual manera. Ejemplo, no sé si les he platicado, un muchacho de hace como unos, ¿qué les gusta?
unos 5 años atrás de la generación de ustedes, en un trabajo metodológico, hizo bueno, entre él y otros compañeros, y yo los asesoré, se hizo un trabajo bastante interesante de cómo los individuos, en este caso, creo que ya se los he platicado, pero a ver si ustedes se acuerdan. Los individuos que han vivido alguna enfermedad vascular cerebral, o sea, un EBC, que le llaman, por ejemplo, cuando las personas, sobre todo los adultos, no sé, mayores a 50 años aproximadamente, que tienen un problema circulatorio y que pierden movilidad normalmente en la mitad del cuerpo. No sé si los han visto, esas personas. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Ok. Bueno, el estudio estaba enfocado en ellos en el sentido de que quería conocer cómo afectaba la enfermedad en la parte psicológica, o sea, cómo algo biológico, es decir, una enfermedad vascular cerebral, un EBC, cómo afecta en lo psicológico, ¿sí? Y se hace el estudio y en base a la recabación de la información, pues se vuelve más interesante saber cómo afecta al género masculino y cómo afecta al género masculino. Para no hacerles el cuento tan largo, porque quizás ya se los conté esta historia, en la mujer, en el género femenino, la enfermedad, obviamente de origen biológico, no afecta en gran medida en lo psicológico a través de las pruebas que se les aplicaron. Ellas continúan su vida lo más cercano a lo normal, ¿sí? Lo más cercano, no quiere decir que completamente como si nada hubiera pasado, pero sí es lo más cercano a lo normal. Mientras que el hombre, el género masculino, sí se ve seriamente afectado en la parte psicológica. Ok, si se fijan, cómo lo biológico, o sea, una enfermedad, un mal funcionamiento, un problema fisiológico, afecta de forma psicológica, es decir, puede llevar a las personas a la depresión, como muchas otras cosas, ¿no? A la ansiedad, a la depresión, al estrés, a los miedos, o sea, qué sé yo, cómo una enfermedad te lleva a tal y a cual cosa, ¿sí? Pero también, ojo, porque lo psicológico te puede llevar a problemas biológicos. Ejemplo, una persona que es obsesiva, por ejemplo, se estresa demasiado con sus actividades, la persona que dice, no, es que no voy a comer, no, es que tengo que estudiar, tengo que hacer tareas, tengo que ir a trabajar, y está estresada y me duele la cabeza porque tengo tantas cosas que hacer y no sé qué tanto, genera, por ejemplo, ansiedad, y posteriormente seguramente generará estrés. Bueno, eso que es de un origen, entre comillas, psicológico, puede afectar lo biológico, es decir, cuando tú te preocupas, generas líquidos o ácidos úricos, por ejemplo, porque es una forma en la que tienes que procesar más rápido lo que son tus componentes alimenticios para que tu cuerpo lo absorba y lo aproveche en la mejor medida. Cuando tú te asustas, por ejemplo, haces que adrenalina se segregue y tienes que generar a su vez noradrenalina para poder controlar esos niveles, ¿no? de hormonales. Así sucesivamente, cuando tú eres triste, generas, por ejemplo, bajan tus niveles de serotonina. Cuando eres eufórico, subes y luego de repente bajas, la depresión y todo eso. Entonces, ¿me explico cómo la parte psicológica también afecta a la parte biológica? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Sí? Sí, sí, todo Okay. bien. Bueno, entonces, ya sabemos que hay una estrecha relación entre lo biológico, mi cuerpo, y lo psicológico, ¿no? De atrás adelante y de adelante hacia atrás. Pero Sí. también, mándeme. ¿Qué? Ah, pensé que me hablaban. Bueno, decía, pero también la parte social. Ojo, porque gran parte de la forma en cómo actuamos está influenciado por la sociedad. Por ejemplo, muchos queremos una marca de teléfono, llámese iPhone, por ejemplo, porque la presión social de cierta manera nos lleva a querer esa marca, ¿no? Actualmente muchos practican o utilizan, no sé cómo llamarle porque desconozco mucho de esa red social o si sea red social, pero el TikTok, ¿no? ¿No? ¿Es una red social o algo así?
No, bueno, es una app para subir videos nada más. Pues Ah, sí, ok. se puede decir que sí. Porque creo que también se pueden comentar, ¿no? Digo, no sé mucho, pero ustedes yo creo que deben de saber un poquito más que yo. Sí se pueden comentar, pero no, creo que no se puede hablar, no sé, la verdad. No la Ah, uso. ok, pero es como videos, ¿no? O sea, tú haces tu Es como, parodia y lo subes, vaya. es como ¿Sí, no? YouTube, pero más corto. Ok, vale. Bueno, fíjense, ahorita esa aplicación, esa red social, como se llame, está de moda, ¿no? Entonces, normalmente la población que estamos hablando aproximadamente de los 8 años a los, no sé, 17 años aproximadamente, es la población que más utiliza esta aplicación red social. Y crea. Sí, aunque he visto también adultos, ¿no? Que la usan y todo esto. Profe, A la desde doñita y más gran titular la chiquitos los doñita. niños. Ajá. Ok, pero fíjense, ¿por qué creen ustedes que se vuelve tan seguido, tan utilizada esta app red social? ¿Por qué creen ustedes? ¿Cómo? ¿Por qué esta aplicación o red social se vuelve tan popular y por qué muchos lo quieren utilizar? ¿Ustedes por qué creen? Por la cuarentena. sociedad. Por la ¿Por qué, perdón? sociedad. Por la Porque cuarentena. estaba la moda. usando. Ajá, exacto, porque la sociedad lo usa. Y recuerden que como somos individuos sociales, queremos ser individuos que pertenecen a un grupo social. A También creo menos... que empezó la cuarentena, profe. ¿Mande? Porque nadie lo usaba y nomás empezó la cuarentena, todo el mundo empezó a usarla. Ok, sí, se conjugan factores, otros factores, ¿no? Como la soledad, el aislamiento, que dices, pues no hay algo que hacer, pues voy a usar TikTok. Al rato me van a ver Profe, también en TikTok, yo creo. profe, Pero una bueno, pregunta. mándeme, Profe, mande. pero también porque muchas figuras públicas lo empezaron a usar, se empezaron a unir. Exacto, exactamente. A eso es la influencia social, ¿no? Cómo la sociedad o los grupos sociales, los famosos, los que tienen un cierto estatus, generan esa presión y nosotros obedecemos de manera inconsciente. O sea, no es porque nos obliguen, o sea, de manera inconsciente nos presionan y nos llevan a actuar de esa manera. Porque hay figuras públicas, hay artistas, hay futbolistas, deportistas de alto rendimiento, qué sé yo, que lo utilizan, entonces nosotros también lo queremos utilizar. Ese tipo de presión social nos lleva también a cambiar incluso hasta a cambiar nuestra forma de pensar o nuestros procesos cognitivos y por supuesto que también hasta lo biológico. Y se fijan, estos tres elementos, esta triada, biológico, psicológico y social, dependen uno del otro. O sea, no es que uno esté solo, sino los tres están presentes en el individuo y uno influye en el otro y a su vez el otro en el otro y así sucesivamente, ¿no? Entonces, nada más para cerrar la parte social, las redes sociales, válgame, lo que ahorita es tan común utilizar que Facebook, YouTube, Twitter, qué sé yo, de cierta manera presionan o llevan a que los individuos actúen de tal y de cual manera. Se los pongo en un ejemplo nada más así sencillo. Es una realidad que estamos viviendo un problema o una crisis de salud, ¿no? Esa crisis de salud pues es COVID-19, aislamiento, pero no es nada más eso, sino es que, por ejemplo, a nivel gubernamental, una pandemia significa muertes, significa enfermedad. Ambas son costosas para el Estado, o sea, para el gobierno. Si tenía destinado un presupuesto de millones de pesos para la salud en el Estado, para la salud en el país, con esto no se estaba preparado o difícilmente se estaba preparado. Entonces se tiene que comprar cosas, se tiene que contratar personas, instrumentos, compra de medicamentos, etcétera. Entonces dispara los gastos del Estado. Si bien es cierto, si se fijan, empiecen a analizar cómo la sociedad o las redes sociales influyen en las personas. En gran medida, ¿qué les gusta? Unas 5 semanas, pongámosle menos, todavía el presidente de la República decía en sus mensajes en las redes sociales, salgan a comer,
lleven a su familia, vayan a los restaurantes, vayan a las fondas, tranquilos, no pasa nada. Cuando el mundo ya decía, en Italia hay 1000 muertos hoy, en España hay 200 y así sucesivamente, ¿no? Y en México empezaban los contagios. Entonces el presidente dice, salgan a comer, no pasa nada. O sea, es un mensaje, quieran o no, es un mensaje erróneo, equivocado. Porque si lo que quieres es que las personas se salvaguarden, pues no les puedes decir que salgan, ni menos el presidente, ¿no? Como autoridad a nivel nacional. Pero de repente todo esto se le sale de control al gobierno, porque por un lado el presidente terco, si salgan no pasa nada, y por otro lado las autoridades de salud, como el subsecretario que decía, no salgan. Entonces empieza a generar ese conflicto. Empieza a perder credibilidad el gobierno, porque muchas las redes sociales lo empiezan a atacar. Ojo, aquí es donde viene la parte social de la influencia que yo les digo. Cuando empiezan a salir cosas como memes, cosas como comentarios, hacen que la gente comience a cambiar de cierta manera la percepción que tiene sobre algo, en este caso sobre el gobierno. No sé si se acuerdan que salieron muchos comentarios, imágenes y memes del subsecretario así como muy guapo, ¿no? Como que adiós bebé Peña, hola subsecretario Solgatel, ¿no? Entonces era como que Peña ya pasó a la moda como el político guapo, ahora es él. Entonces de cierta manera la gente empieza a compartirlo, empieza a decir, ay, sí está muy guapo, y de repente sacan que la esposa está guapísima, y crean todo un distractor, ¿no? Toda una especie de maquillaje informativo, y hacen que de cierta manera la gente cambie su percepción de una política errónea en materia de salud. Entonces, si se fijan, cómo ahora también con la modernidad no es nada más el vínculo social persona a persona, también las redes sociales pueden ayudar de cierta manera a influir sobre el pensamiento de los individuos, de uno o de muchos. ¿Sí me explico? Sí. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Los demás, ¿cómo vamos? Bien. El único que escucha es a la pisco. Ajá. Todos estamos aquí, profe. Okay. Bueno, entonces, ya más o menos vamos entendiendo por qué dice Eysenck que la genética tiene mucho que ver. Pues cuando hablamos de genética es porque hay un aspecto biológico, ¿me explico? Y bueno, concluye Eysenck que dice, cada persona nace con una estructura específica a nivel cerebral que causa discrepancias en la actividad psicofisiológica y por tanto provoca que el individuo desarrolle diferencias en el mecanismo psicológico, determinando un tipo específico de personalidad. En pocas palabras, nacemos ya con una predisposición biológica. Eso más los otros elementos te llevan a que puedas conformar o estructurar una personalidad específica. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, sí. Pero para Eysenck, ¿qué es la personalidad? Bueno, la personalidad dice que, bueno, él utilizó o desarrolló un modelo llamado PEN, P-E-N, PEN. Es una teoría basada en el resultado de análisis factorial de las respuestas de unos cuestionarios de personalidad. El análisis factorial es una técnica que reduce el comportamiento a una serie de factores que pueden agruparse juntos bajo un encabezado llamado dimensión, ya que comparten sus atributos comunes. Bueno, ¿qué es este verbo? ¿Qué quiere decir esto? Él desarrolla el modelo PEN, que es como siglas de neuroticismo, extraversión y psicoticismo, que si se fijan aquí es NEP, en pocas palabras por las siglas en inglés, pues es P, ¿no? Al revés. Bueno, su estudio de la personalidad lo hizo de manera cuantitativa, es decir, él aplicó cuestionarios a un grupo de muchas personas para poder generar un análisis, por eso lo llama análisis factorial, o sea, un análisis de factores, en donde, de acuerdo a esas características, él iba etiquetando a cada persona bajo grupos, ¿no? Esos grupos, en base al análisis que hace, en base a la clasificación, hace un análisis mucho más complejo y logra desarrollar el modelo, es decir, en donde los va a clasificar en función de esos tres elementos que vamos a explicar a continuación.
Bueno, dice, este modelo puede ser explicativo y causal. ¿Qué quiere decir? Que este modelo explica lo que sucede con la persona, con el individuo, con la personalidad, pero también nos puede decir cuál es la causa. Ejemplo, si un individuo es obsesivo o presenta conductas obsesivas, esa persona que de repente dice, sale de su casa y llega a la parada del camino y dice, eché llave a la puerta, se queda pensando y dice, mejor voy, ¿no? Y se regresa y ve, sí, le echo llave, camina, regresa a la parada del camino y dijo, ¿sí le cerré? Cuando me regresé a revisar, no le abriría y dejaré sin llave, chin, y se preocupan. Y quizás vuelven a regresar. Así hay personas, ¿no? Así como hay personas que dicen, desconecté la plancha y se regresan, ¿no? Cerré bien, qué sé yo. Esa es una característica obsesiva. No sé si conozcan a alguien con características iguales o parecidas a esas. Ha pasado. ¿Les ha pasado? Sí, a mí mi me ha mamá. pasado, ¿eh? Son rasgos, ¿no? No quiere decir que estemos enfermos. Algunos sí, otros no, ¿verdad? Pero son rasgos, vaya. ¿No? De esas veces que dices, ¿le puse alarma al carro o no? Y te regresas a ver si se lo pusiste o no. Pero viene siendo como inseguridad, no creo que de uno ya. Pues sí, pero eso le llamaríamos obsesión, porque estás pensando, eso te genera ansiedad, dices, lo hice, no lo hice, te genera una preocupación que quizás hasta a veces es sin sentido, ¿no? A veces hasta sin sentido, dices, híjole, ¿lo hice o no lo hice? Entonces, eso es muy común. Hay personas que no duermen de estar en la madrugada pensando qué van a hacer el día de mañana. Y peor aún, qué hicieron el día anterior, ¿no? Mañana voy a levantarme, voy a hacer tarea y tengo que hacer esto y tengo una videoconferencia y tengo que salir a comprar el mandado y tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro, y no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, eso te estresa, eso no te deja descansar. Eso es una característica obsesiva, ¿no? Entonces, por eso dice, si una persona es obsesiva, es explicativo. Bueno, explicamos que es obsesiva. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la teoría, actual, presenta una dimensión, una característica neurótica, que lo lleva ¿a qué? A tener pensamientos obsesivos. ¿Cuál es el causal? Bueno, el causal es que en base a sus acciones neuróticas, este individuo presenta, no sé, características de inseguridad, presenta características de no sé, características de cierta manera histéricas, histriónicas, etcétera, y que lo lleva a actuar de tal y de cual manera. Entonces, en pocas palabras, esta parte, este modelo es explicativo porque explica lo que sucede y causal porque da la razón de por qué sucede esta situación. Bueno, si ¿vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Ok, bueno, el neuroticismo, Sí. el neuroticismo es ese conjunto, el neuroticismo es lo que engloba ese conjunto de características de ansiedad, ese conjunto de características de histeria, esas personas que son de repente como, de cierta manera como explosivas, ¿no? Coléricas, así. Y obsesión. Si una persona es histérica, pues entraría, según el estudio, en la parte del neuroticismo y seguramente lo va a llevar a presentar dificultades adaptativas. O sea, una persona histérica, una persona que presenta una ansiedad que no la controla, será una persona que no se podrá adaptar fácilmente a la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy seguro que han conocido algún adolescente, algún chico y quizás hasta algún adulto que tenga disfemia. La disfemia es el que conocemos como tartamudez, ¿no? Los tartamudos, vaya, en pocas palabras. ¿Ustedes conocen algún tartamudo? Que realmente es la parte correcta, es decir, disfémicos. Mi hermano. Sí. Ok. Bueno, ese tipo de trastornos Mi llamados cuñado.
Yo conozco, bueno, luego se los platicaré porque esa historia es como de media hora, pero está genial. ¿Mande? Profe, ¿Mande? yo cuando estoy nerviosa tartamudeo. Cuando estás nerviosa, tartamudea. O sea, más bien Sí, cuando estás pero, ansiosa. Ajá. pero no se le puede llamar una enfermedad, no sé cómo se le dirá. Ujú. ¿Por qué? Por estar nervioso, pues sí tartamudea. Ok, vale, muy bien. Sí, miren, la disfemia es un trastorno del lenguaje, pero de origen ansiolítico, es decir, la ansiedad es la que desborda este tipo de trastorno. Está clasificado dentro de los trastornos del lenguaje, pero de la comunicación, pero cuyo etiología o causal, digámoslo de esta manera, su causal es la ansiedad. Es decir, cuando se vuelve incontrolable los niveles de ansiedad, descontrola la conciencia del individuo, o sea, pierde el control, ¿sí? Siempre están con el ritmo cardíaco alto, no logran controlar, o sea, la ansiedad es normal, es un principio de supervivencia del ser humano y eso debería de ser enteramente normal, ¿ok? Así como el miedo, así como la tristeza, como la alegría. La ansiedad, cuando ya se desborda y se vuelve incontrolable, es cuando genera problemas desde los biológicos y por supuesto que también sociales, ¿no? Porque te aíslas y por supuesto que psicológicos, porque el aislamiento es parte de un mecanismo de defensa que te lleva a no sentirte bien. Entonces, cuando no es controlable, es cuando tartamudeas, digámoslo de esa manera. Pero para poder ser un trastorno, para poderlo diagnosticar, la disfemia como un trastorno, tendría que cumplir fácil como 8 criterios de diagnóstico. Uno de ellos es de que situaciones que son aparentemente normales generan ansiedad de manera muy común. De que este tipo de trastorno o este tipo de características como la tartamudez están presentes desde hace más de 6 meses. O sea, digamos de 6 meses, un día atrás, estaba presente, ya es un rasgo de ese trastorno. Pero también que te afecta la vida social o la vida cotidiana. Si tú dices, yo solamente cuando de verdaderamente estoy muy ansioso, o sea, algo extraordinario, o sea, algo que no es común, me hace tartamudear, entonces no es siempre, ¿me explico? Entonces ahí ya no está cumpliendo todos los criterios de diagnóstico. Tendríamos que ver los otros criterios, pero hasta ese punto no podría esta persona, no podrías tú padecer disfemia porque no está cumpliendo ese criterio. Ahora, tampoco creo que te afecta la parte social. Una persona con tartamudez sí le afecta la parte social porque siempre están tartamudeando, ¿sí? Pero cuando la ansiedad se eleva, es peor, o sea, se ve cómo se complica más, o sea, siempre tartamudean, pero cuando sube su nivel de ansiedad es peor, ¿no? A lo mejor hasta ya ni siquiera se pueden comunicar. De manera muy rápida les platico, conozco una persona, de hecho es colega, pero cuando estudiábamos, ella estudiaba en otra universidad, yo en ITESOS, y ella tartamudeaba mucho, o sea, ella era la que por ejemplo, me hablaba por teléfono y me decía, buenas noches. Entonces, de aquel que dijera buenas noches, imagínate, ¿no? Entonces yo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Buenas noches. No sé, me iba a preguntar por un test. ¿Tienes? Entonces, cuando ya ella notaba que por alguna razón se ponía nerviosa o algo, pum, pues ya era más complicado expresarse y para mí era más complicado entender. ¿Qué quiere decir? Que entonces sus niveles de ansiedad lo complicaban, vaya, su vida, no lo sabía manejar. Entonces, para poder emitir un tratamiento para ella, no, hay ejercicios físicos para la tartamudez, sí hay, pero la clave es trabajar la parte psicológica, es decir, que esa persona sea capaz de controlar la ansiedad. Mientras no sea capaz de controlar la ansiedad, si haga 10,000 ejercicios físicos, pues de muy poco va a servir. Entonces, para este autor, ese entra dentro del neuroticismo, ¿no? La obsesión, la histeria, la ansiedad, entran dentro de esa característica. Una persona que tenga esas dificultades y no las pueda controlar, va a desarrollar problemas sociales. ¿Sí me explico hasta este punto?
Sí, sí. ¿Sí? Sí, Ok. todo bien. Sí. Muy bien. Bueno, el siguiente que es la extraversión. La extraversión es cuando el individuo es desinhibido, es pues el clásico que habla mucho, que risueño, chistoreto y todo esto, pero para este autor dice que la extraversión es una característica normal del ser humano para poder convivir, pero cuando sobrepasa los niveles esperados, o sea, los niveles de normalidad, eso es causa de una dificultad o un daño a nivel cortical, es decir, a nivel cerebral. Entonces, él, si se fijan, ya desde aquí empieza a decir que la personalidad, a través, por ejemplo, de estos daños o de estas complicaciones corticales, ya pueden afectar la personalidad. Entonces, una persona que tenga un daño a nivel cortical puede llevarlo a que, según este autor, sea una persona extrovertida. ¿Me explico? Que son impulsivos, que son no prestan atención, hablan de más y cuando eso ya es incontrolable, o sea, ya no está dentro de los parámetros normales, ya tendría una dificultad. Por ejemplo, los niños o las personas con hiperactividad. ¿Me explico? Esas personas con hiperactividad ya tienen problemas sociales. ¿Por qué? Porque su impulsividad, su extraversión, no los dejan adaptarse a las necesidades del contexto. ¿Ok? ¿Sí vamos bien? Ok. Ok, bueno, Y por profe, último, mándeme. Mande. Es que le iba a decir que creo, no sé si es con ese autor, pero ya he leído de que la personalidad sí tenía parte de la genética, pero que en realidad todo lo moldea el ambiente. ¿Es verdad o no? Sí, mira, él le da, él por eso le da mucho peso a la parte biológica, a la parte genética, ¿no? Lo que es lo biológico, con lo que naces. Pero también no deja fuera la parte social, o sea, cómo el ambiente moldea ¿cómo decirlo? Ciertas conductas. Por ejemplo, la extraversión, la mayor parte es genética, o sea, si es anormal, es porque hay una complicación a nivel cortical. Pero ojo, la anterior que vimos, que fue la del neuroticismo, ahí no te habla de algo biológico, ahí más bien te habla de algo psicológico. Por ejemplo, ¿por qué una persona podría presentar ansiedad? Seguramente la sociedad como por ejemplo padres, maestros, hermanos, pareja, qué sé yo, genera la ansiedad. Cuando es tan constante ese bombardeo de acciones que generan ansiedad, llega el momento en que el cuerpo o el individuo ya no puede controlarlo y es donde se puede generar ciertos problemas. Hay un caso de un niño que tenía, o tiene, mejor dicho, un trastorno que se llama, ay, jole, déjenme acordarme, que es una fobia específica, ese es el nombre correcto, fobia específica. ¿Por qué es una fobia específica? Porque le tiene miedo a todos los animales a este niño. Entonces, ¿cómo es posible que le tenga miedo? Porque a esos animales le generan ansiedad, ¿sí? La ansiedad los lleva a pensar, y si me muerde, y si me hace esto, y si me hace lo otro, y afecta su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque ¿cómo afecta su vida cotidiana? Porque ese niño ya no socializa, se aísla. Porque este niño es capaz de ir caminando por la calle y ver un perro y el niño salir corriendo sin importarle su integridad física. O sea, él corre y no se va a fijar a la calle a ver si viene un carro o no, o con qué va a chocar o si lo van a atropellar. Él simplemente lo que quiere es correr, salir del lugar. Por eso afecta su vida cotidiana. Bueno, esta fobia específica la aprendió, o sea, la adquirió de la sociedad, en este caso de la familia, de su mamá. Su mamá, cada que veía un murciélago, gritaba, ¿sí? Cuando el niño vio eso, le empezó a tener miedo a los murciélagos y actuar muy parecido a su mamá. No en la misma intensidad, pero muy parecido a su mamá. Pero cuando los compañeritos, los niños de su salón, lo empezaron a etiquetar con apodos y empezaron a ponerle, por ejemplo, en la espalda bolitas o pedacitos de papel y le decían, hay un murciélago. Pues el niño salía corriendo, literalmente lloraba, salía corriendo y aventaba la puerta y ponía en riesgo su vida porque salía corriendo por las escaleras del segundo piso.
Entonces, los compañeritos empezaron a alimentar ese miedo, ¿me explico? Esa fobia. Entonces, por lo tanto, sí, la sociedad también moldea. Para este autor es la parte genética, sí, pero también la parte social, porque la parte social tiene mucha importancia en el moldeamiento del comportamiento del individuo, como es el caso de este niño que les platico. ¿Sí me expliqué? Sí, Sí. profe. Sí, Claro. Ok. Muy bien. Y bueno, la parte del psicoticismo, que es donde dice que el individuo ya presenta conductas, por ejemplo, violentas, conductas agresivas, conductas inhumanas, no hay sensibilidad, o sea, son personas insensibles, ¿ok? Si se fijan, eso tiene mucho que ver, sí, lo biológico, pero también tiene que ver mucho lo social. Cuando una persona es violenta, puede ser de origen biológico, sí, pero también de origen social, ¿ok? Sí. Bueno, ya nos falta poquito. Este autor estructura la personalidad en 4 niveles. Bueno, Eysenck dice que el primer nivel se encuentra en las respuestas que puede observarse una vez y que pueden ser o no características de la persona. Por ejemplo, vivencias de la vida cotidiana. O sea, que lo que nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana pueden, ¿no? De cierta manera, influir en la personalidad, pero no es muy común. Por eso él lo pone en categorías. O sea, el nivel 1 es como lo más bajo, digamos. Después dice el nivel 2, son respuestas habituales que suelen suceder frecuentemente bajo contextos similares. Por ejemplo, si se contesta un test por segunda vez, se darán respuestas similares. La estructura de la personalidad en el nivel 2, o en el segundo nivel, dice que el individuo, cuando ya forjó una personalidad, suele dar respuestas muy, muy similares, ¿ok? Un ejemplo es en el test, pero también nosotros lo podemos ver. Cuando véanlo entre ustedes como compañeros, a pesar de que llevan poco tiempo en teoría juntos, ya empiezan a conocer las características o rasgos de sus compañeros, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si no sé, si a Cielo, a la Pisco le hace una broma? ¿Cómo creen que Cielo respondería? Alguien que me pueda decir, ¿cómo respondería Cielo si a la Pisco le hace una broma? Le pegó un chingazo. ¿Le pega un qué? Un golpe. Ok. No, dijiste la otra palabra, bueno, está bien. ¿Que así sería la respuesta de Cielo? no, no creo. ¿No? Pues No, depende de porque qué tipo se de llevan. broma o qué persona, ¿no? Ajá. Ok, a la Pisco le da un zape, no muy fuerte. ¿Cuál sería la respuesta de Cielo? ¿Se lo regresa? Pues No, lo pues, regresa. Ok, aquí ya vamos más como, ya más homogenizado, ¿no? Se lo regresa. Ok, ¿por qué? Porque como su personalidad ya está estructurada, a lo mejor en los rasgos de su personalidad, ¿Qué Ajá. onda en mi personalidad? No doy golpes, yo no soy así. Tal vez me Bueno, enojaría con él. es un decir, pero tendría una respuesta muy específica, ¿no? Ok, entonces, ahora les pregunto, Jacqueline, si a Jacqueline, no sé, alguien le hace una broma pesada, ¿cómo creen que reaccione Jacqueline? se pone a llorar. Yo también pienso eso, que se ponga a llorar. Es así. Nos avienta de todo. Bueno, es que en el nivel 2 dice que hay respuestas habituales, o sea, que es muy probable que cada vez que le pase eso a Jacqueline va a reaccionar de la misma manera. Es muy probable, ¿ok? Hasta que algo pase. Es como, por ejemplo, cuando una mujer es violentada en cualquiera de sus formas, ¿no? Psicológica, económica, física. ¿Qué ¿Y se de dónde sacan que voy a ¿Mande? llorar? ¿De dónde saca que voy a llorar? Pues no sé, Amiga, porque eres muy sentimental. Tú sí, cállate. porque eres sensible por eso. No, sí, la Jacqueline en vez de enojarse llora. Ya. O llora de coraje. Exacto. Eso es el nivel 2 porque es muy común, ¿ok?
Puede ser como, incluso hasta podría entrar en el rango, en el nivel 3, que es un poco más complejo. El nivel 3 dice, son actos habituales que se ordenan por rasgos, sociabilidad, impulsividad, vivacidad. Jacqueline, a lo mejor su rasgo característico no es la impulsividad, ¿sí? Es más a lo mejor la parte social, pero quizás, ejemplo, no quiero decir que así sea, pero a lo mejor Cielo, quizás su rasgo más característico sí puede ser la impulsividad. ¿Me explico? O sea, no digo que Cielo así lo sea, pero es un ejemplo. Podría ser de esa manera. ¿Ok? Y bueno, el cuarto nivel, dice, este es el más extenso en el sentido de la generalidad y se encuentran los superfactores que he mencionado anteriormente. O sea, los que vienen acá, los neuroticismo, extraversión y psicoticismo. Entonces, cuando ya hablando del cuarto nivel, que es el más amplio, el más complejo, es cuando ya el individuo presenta estas características, ¿no? Estos superfactores que son los que ya vimos, la extraversión, neuroticismo y el psicoticismo. ¿Ok? Ok. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Ok. Profe, tengo Mándeme. una duda. Ajá. El primero, la verdad, no lo entendí. ¿El primer nivel? Ajá. Ok. En el primer nivel se refiere a que la estructura de la personalidad, la personalidad de cada uno de nosotros tiene características, ¿no? Se estructura de una manera muy especial, muy diferente a la de cada uno de nosotros. Cada uno tiene una estructura de personalidad completamente diferente, aunque podamos compartir características, ¿ok? Pero en el nivel 1, en este nivel, es como el más sencillo. Si se fijan, el 4 es el más complejo de la estructura. En el nivel 1 es el más sencillo y dice que en la personalidad se encuentran las respuestas que pueden observarse quizás una vez. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Tú sales a la calle y si te fijas, no sé, Profe, manden. un ejemplo que podría poner es lo que dijo ahorita, ¿no? Que, por ejemplo, si Javier me hace una broma a mí, yo respondo con un golpe, eso sería en el primer nivel, porque nada más va a observar una vez que yo lo voy a golpear y no lo hago como de siempre. No Ok. estoy mal. Lo que pasa es de que eso, cuando es habitual, sería nivel 2 o 3, según sea el caso, ¿no? Pero a lo que se refiere específicamente el 1, se refiere, por ejemplo, a lo que vemos en nuestra vida cotidiana, pero que no necesariamente es algo que nosotros hacemos de manera habitual. Por ejemplo, una persona, una mujer que es celosa, por ejemplo, lo hace de manera habitual, ¿sí? O sea, los celos no son de que hoy sí y hasta el otro año otra vez, ¿no? Es una constante. Que porque le sonó el teléfono al novio, se encela. Que porque viene sonriente, porque colgó y venía sonriendo, porque sonreíste. O sea, ¿me explico? Eso es algo habitual. Pero en el nivel 1 se refiere específicamente a lo que aprendes, pero que no necesariamente lo usas, o sea, no es parte de tu comportamiento común, vaya. Por ejemplo, ¿qué no es parte de tu comportamiento común? No sé, ¿qué será, por ejemplo? Algo que no puede ser parte de tu comportamiento común, quizás es, no sé, híjole, se me escapa ahí. ¿Está en el celular? ¿Mande? ¿Está en el celular? Podría ser. ¿El qué, perdón? Está ¿Me así lo como en el teléfono. Pero Ser que- agresiva. Ok, vale. Si la agresividad no es un común denominador tuyo, porque, por ejemplo, hay personas que dicen, pero yo no golpeo, yo no soy agresivo, pero con la boca destrozan a la persona, ¿me explico? Sí. Entonces, también eso es un tipo de agresividad oral. Pero digamos, si la agresividad no es un común denominador, vamos a retomar otra vez el ejemplo de Jacqueline. O sea, Jacqueline
no la conozco mucho y quizás a lo mejor tampoco ustedes, pero decíamos ahorita de broma, ¿no? Y que nos sirvió de ejemplo de que llora cuando si alguien le hace algo, porque eso es lo que pensaríamos que es un nivel 2 o 3, pero en algún momento, si en algún momento ella se siente amenazada por alguna razón y casualmente en esa desesperación agarra, no sé, su libreta y se la avienta en la cabeza al compañero y sale corriendo, o sea, sí lloró, ¿me explico? Fue una respuesta, lloró, pero también utilizó la agresividad como un medio de escape. Esa no es tan común. Sin embargo, fue parte de lo que tuvo que utilizar en ese momento Jacqueline para poder, pues digamos, salir de lo que consideraba un problema en ese momento. No sé si me explique. Sí, sí. O sea, la parte 1 no es algo que comúnmente tú como individuo hagas. Es algo que no es muy común. Que de repente nos conocemos, vemos de algo de alguien y dices, ah, caray, esa parte yo no la conocía de ella, ¿no? Porque no lo demuestra a cada momento, no es algo con lo que en todo momento esté ella manifestándose. Entonces, a eso específicamente se refiere. Es algo que puedes hacer solamente en un momento que estás muy enojado, no sé, que no sabes qué hacer. Sí, triste de la vida cotidiana que dices, o sea, por alguna razón lo hiciste, pero no es algo que siempre hagas, vaya. ¿Sí? Ok. Ok, bueno, ¿dudas hasta aquí, muchachos? No. Estamos a 1 minuto de que den las 11 de la mañana. Todo al 100, profe. Así es que a tiempo, ¿eh? Profe, Mándeme. Profe, Manden. ¿qué profe? es que mi mamá está, ¿Tu mamá está qué? mi mamá estaba escuchando toda la clase y le surgió una duda. Ok, adelante. ¿Cómo podría fortalecer las características que dijo, por ejemplo, que la niña que estaba llorando y eso? Que si depende de la educación, o sea, cómo la molda la sociedad. Ok, mira, ¿cómo se puede? Cuando una persona es, por ejemplo, ansiosa, temerosa, depresiva, bla, 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 no hay mejor manera que tenerlo que trabajar, ¿sí? Lo tienes que trabajar desde la perspectiva psicológica, porque si tú utilizas, digamos, cosas como libros de autoayuda, si utilizas como al doctor Lozano y frases motivacionales y eso, es como maquillar el verdadero problema, ¿sí? Porque la ansiedad es el síntoma, pero el problema va más allá de la ansiedad, o sea, es alguna dificultad en tu infancia, alguna percepción errónea de la vida, qué sé yo, ¿no? Entonces, lo que hacen esos libros y manuales de autoayuda, pues solo maquillan los síntomas. Hoy amanecí muy bien, me siento muy bien, pero la enfermedad sigue estando, ¿no? Es como cuando tú tienes infección en la garganta, te da temperatura, ¿no? Te da fiebre. Tú dices, tomo un medicamento para la fiebre, paracetamol, y me quita momentáneamente la fiebre, pero la infección sigue estando ahí. Entonces, hoy te quitó en este momento el paracetamol la fiebre, pero al rato o mañana o en la noche va a volver la fiebre. ¿Por qué? Porque la infección sigue estando ahí. Entonces, si tú trabajas, medicas la infección, si tú medicas la infección, automáticamente la fiebre se va a ir eliminando, pues. Entonces, lo mismo pasa con la ansiedad, el estrés, la depresión, los temores, fobias, etcétera. Tienes que trabajar desde la raíz del problema. Si no la trabajas de la perspectiva psicológica, es muy complicado que lo hagas. Entonces, la mejor opción es un trabajo psicológico. No sé si me expliqué. Okay. Que sí está O sea, bien. que vaya terapia. Sí, O sea, obvio que todos necesitamos terapia, ¿eh? No es que exclusivamente de unos, o sea, todos necesitamos terapia en algún momento. Pero, no sé, cuando la ansiedad, el temor y eso afecta ya tu vida cotidiana, es como la urgencia, vaya. Porque a lo mejor en este momento yo puedo tener ansiedad, ¿no? Porque ya viene la otra clase, pero es normal. Ahorita en este momento lo controlo cuando les digo, nos vemos muchachos, cierro la sesión y abro la otra y se acabó el problema. Eso es ansiedad, pero es sano, vaya. Si fuera ansiedad en el que yo tartamudeara y ya no pudiera ni hablar, entonces ya no es sano, ya necesitaría esa atención psicológica, ¿me explico?
Sí. 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 Ok. Bueno, muchachos, Profe, mándeme. pues nos va a dar guía para su examen. ¿Les voy a dar qué, perdón? Guía para su examen. El examen, no va a haber examen como tal. Ay, qué Súbanme Bueno. las actividades y con esas actividades las voy a evaluar. Y la próxima sesión vamos a platicar de esto y ya es como yo los voy a evaluar. O sea, voy a hacerles preguntas específicas, no tanto como defíneme lo que digo, sino, a ver, por ejemplo, no sé, a ver cielo, ¿qué entiendes tú por no sé, por psicoticismo, no sé, extroversión, qué sé yo, según Eisen, ¿qué te quedó de eso? Y más tus tareas, es como los voy a calificar, Ok. ¿ok? Muy bien, profe. Ya está, pues entonces, hasta aquí dejamos la sesión, nos vemos.